pues vamos a iniciar con esta cuarta sesión de trabajo que tenemos, nada más para que quede en registro videográfico y ya cuando se vayan también sumando las demás personas. Ahorita está con nosotras Lilia Saúl, Álvaro Ramírez y por aquí me aparece conectada también María Fernanda Salazar. Entonces, ahorita estaríamos iniciando así y nada más recordarles que se está grabando para fines documentales y daría el uso de la voz a la comisionada Nava. Sí, pues buenos días. Por acá a mí no me había aparecido, pero ya me aparece María Fernanda, así que pues un gusto también de verles, Lilia, Álvaro, equipo de Estado Abierto y bueno, staff del Info que nos apoya en la grabación de estas reuniones. Estoy pues muy contenta de dar inicio al 2022 con esta primera reunión del Consejo. Sin duda alguna nos será de muchísima utilidad porque estamos justo en planeación del 2022 y en ver cómo tenemos pues mayor sobre todo asertividad en la difusión de los contenidos de trabajo que realizamos y más que nada es el objetivo de esta primera sesión del 2022 del Consejo de Estado Abierto. Me gustaría muchísimo pues ahora presentarles la propuesta del orden del día. Zule, si la podemos compartir, por favor. Listo. Muchas gracias. Sí, pues como pueden ver, el objetivo es justo cómo podemos ser mucho más detallados en el punto 3 de difundir las evaluaciones de transparencia que realizamos y cómo también poder tener un aprovechamiento de cuáles son las prioridades en la planeación 2022 de este año, cómo podemos ir focalizando por agenda. La reunión última que tuvimos de este consejo asesor, justo lo que nos comentaban era para mayor aprovechamiento, dado que la agenda, los contenidos y sobre todo también el ámbito de coordinación que llevo a cabo desde el Info y en el Sistema Nacional de Transparencia con los distintos temas para que no nos atropellemos, sino más bien que aprovechemos y le llegue de manera pues más fresca, más sencilla los temas a través del uso de las redes sociales. Esos serían los dos temas sustantivos que tenemos a consideración de ustedes como consejo y bueno, propondríamos, veríamos si quieren agregar alguno o si con ello están conformes y de acuerdo. Sí, sí. De acuerdo. Sí, sí, de acuerdo. Sí. Gracias. Pues entonces daríamos inicio a este primer punto, bueno, tercero en orden del día, que es cómo aprovechar este contenido de la evaluación que se aprobó a finales del año pasado. Me parece, habíamos compartido la presentación de los resultados. Yo solo doy un breve contexto para que la comisión pudiese exponer, pero bueno, esa evaluación, esos resultados se presentaron a finales del año pasado, me parece, en la penúltima, o fue la última sesión ordinaria del Pleno, y bueno, dado el momento, pues como que se perdió un poco, ¿no? Entre eso y que hubo el cambio de presidencia en el instituto, pues como que salió, se aprobó y ya no pudimos aprovecharle. La idea es que pudiéramos a inicios de este año poder sacarle el mayor provecho a esos resultados, a que se puedan visibilizar pero que también puedan ser de utilidad para distintos actores. Ese es un poco el brevario de ese punto y ahora le doy el uso de la voz a la comisionada. Sí, muchas gracias. En efecto, a diciembre del año pasado lo que hicimos fue la aprobación, sobre todo en el caso de la Ciudad de México, también para que tengan ese contexto, tenemos la connotación de hacer evaluaciones anuales. Hacemos la revisión tal cual de la información que está completa en los portales institucionales y también en la Plataforma Nacional de Transparencia. En este sentido,
lo que vamos es sometiendo a aprobación al colegiado del INFO de la Ciudad de México estos resultados de evaluación. Y me gustaría también comentarles que pues tienen dos características también en el caso de la Ciudad de México, un poquito también para visibilizar cómo pudiéramos llegarles a sacar jugo. Uno, son evaluaciones de la totalidad de los sujetos obligados de la capital del país. Y dos, revisamos tanto portales institucionales como la Plataforma Nacional de Transparencia. Y en cada uno de los sujetos obligados de las instituciones que evaluamos, hay dictámenes exprofeso donde tenemos recomendaciones, buenas prácticas y qué es lo que hace falta. En el caso ya será esta, pues por 3 años consecutivos, de las conclusiones que llegamos es el cumplimiento del 100% de la ley, de lo que establece como mínimo a publicar de obligaciones de transparencia, es lo que requerimos en esta evaluación. Anteriormente, incluso se llegaba a tener premiaciones por llegar al mínimo de ley. El cambio de criterio es justo cuando me hago cargo de esta coordinación, es que más bien tenemos que cumplir con lo mínimo indispensable y entonces ya hablar cómo sacarle jugo por ahí a las obligaciones de transparencia. Creo que están, ¿cómo se llama? Visibilizando un correo electrónico. Si me regresan por favor a la presentación de la evaluación de transparencia. Y bueno, ese es el como contexto que tenemos respecto a estas evaluaciones de transparencia. Entonces, dado que son anuales y queremos ser como muy didácticas para los sujetos obligados, estamos actualmente viendo, revisando, digamos, damos un margen para cumplir la totalidad a los que les hagan falta y en este sentido tenemos que vamos a hacer un corte de caja para ver si ya tenemos ese 100% o no. En el caso de Ciudad de México, se aplica prácticamente para todo el país, como ustedes saben, de información como directorios, como contrataciones públicas, y esta evaluación, si damos por favor paso a lo siguiente, sobre todo para concentrarme en la focalización y sobre todo pues comentarles qué es lo que les quisiéramos pedir como consejo. Adelante, por favor. A la parte de aprovechamiento de focalización de la información. Ahí, por ejemplo, ustedes pueden ver que hicimos el zoom en contrataciones públicas, porque ha sido una exigencia, una necesidad, un llamado a nivel mundial de cómo se están realizando las contrataciones públicas y estas son obligaciones de transparencia. De tal manera que, por ejemplo, si nosotros hacemos la evaluación ya de cumplimiento de obligaciones en esta temática concreta, es justo para poder contribuir a los canales de periodismo de investigación, de análisis mucho más focalizado y preciso de organizaciones que lleven estas narrativas. También, si pasamos a la siguiente, por favor, estamos hablando que hicimos el zoom en declaraciones 3 de 3, que son patrimonial, de intereses y fiscal. Que son pues elementos bien importantes para poder prevenir, combatir corrupción. En este caso de la Ciudad de México, el porcentaje que ven ahí es justo el cumplimiento de casi 88% de 100 puntos, ¿no? Y por último, nos seguimos a la siguiente, por favor. Y bueno, pues ahí son programas sociales. Para nosotros también es bien importante marcarles el punto y fueron los 3 referentes de focalización para que esta evaluación no fuera algo como en abstracto de solamente les hace falta tanto puntaje o tanta información, sino que estuviera atajada con las necesidades y demandas públicas por esta información. Y los programas sociales también han sido una constante, más aún en torno a la aplicación pues, de la pandemia, cómo se aplican los recursos presupuestales. Entonces nos interesaba justo comentarles de estos 3 puntos de focalización en el caso de evaluación Ciudad de México y preguntaríamos qué recomendaciones pueden
realizar como consejo para aumentar justo la eficacia de la divulgación de estos resultados y pues sobre todo con quienes también pudieran sugerir que vinculáramos esta información, sobre todo porque también tiene las características no solo de tener dictámenes como por sujeto obligado, sino también del uso de datos abiertos y tener, pues también eso es algo muy interesante para nosotras, que en el caso de Ciudad de México, esa focalización la tenemos como garante. A nivel país es, digamos, somos los únicos que hacemos ese tipo de focalización de la evaluación de transparencia y con ello, bueno, en su momento llevaremos esta presentación de focalización de la información al Sistema Nacional de Transparencia, porque también formó parte de la Comisión de Indicadores y de Investigación del Sistema Nacional. De tal manera que, pues, les reiteraríamos esta pregunta de qué nos sugieren para poder tener un mayor aprovechamiento de esta información, dado que es pues un esfuerzo bien valioso para nosotras desde mi equipo de trabajo, porque sí implica pues esta utilidad, ¿no? Y no solo hablar de porcentajes aislados o de titulares de medios que puedan sacar esta información, sino cómo sí llevar a tener una prevención de corrupción y hablar ya en plata de qué información sí hay o no, porque esta misma luego se ha construido pues en periodismo de investigación y como todas ustedes saben, pues es muy costoso hacer esta información y nosotras, digamos, ya la estamos dando de fijo para uso público. Así que pues quedamos pendientes y atentas de lo que nos puedan aportar. Muchas gracias. Bueno, yo, no sé, estaba revisando la página y justo, digo, a lo mejor yo no he visto el informe completo. Hay uno que está en línea que dice que es resultados de la evaluación de transparencia respecto a información anual 2020, segunda vinculante 2021. ¿Es correcto? ¿Es esa? Y entonces vienen las calificaciones por, digamos, por entidad o por ente. Entonces, por ejemplo, si me voy hasta la página 14, que es la de después de varias entradas, del último, digamos, ente que está, digamos, peor calificado, aunque en realidad 84.38 no me parece muy mala la calificación, es el órgano regulador de transporte. Y ya cuando entro y le doy clic al órgano regulador de transporte, me abre un Excel y en el Excel pues vienen ahí los artículos de los índices de cumplimiento y cuáles son, ¿no?, los resultados. O sea, yo pregunto, en función de mi ignorancia, porque a lo mejor no me he metido al tema demasiado, pero más allá de ver, si el índice de cumplimiento es el artículo 121 o el 146, cumplió con el portal de internet con el 67.27, en la plataforma con el 67.27, el índice con el 67.27. Pero a mí esto, o sea, no sé qué tanto le diga a una persona eso. O sea, me refiero a cuáles son las cosas que no está cumpliendo. O sea, qué es lo que está faltando o qué es lo que deberíamos de exigirle al órgano regulador de transporte. Yo sé que eso está trasladado, digamos, con los artículos y el puntaje, ¿no? Pero, o sea, me gustaría a lo mejor encontrar esos datos que no están o cuáles son los que no están y cuáles son los que sí están. Y si yo quiero buscar esos datos que sí están, me voy a la Plataforma Nacional de Transparencia y yo no sé si nosotros pecamos de haber pensado que tanta transparencia o tanto acceso a la información iba a ser benéfico, porque en realidad entras a la página y te tardas horas para encontrar un dato. O sea, entonces, si me preguntan si la Ciudad de México es bastante transparente, pues tal vez sí. Pero yo si ahorita quiero ver los contratos de Azcapotzalco, tengo que entrar a la página de la plataforma, tengo que entrar a las obligaciones de transparencia, tengo que entrar después y darle clic en pues los contratos, aunque en realidad dándole clic así no entré, ¿no? Pero bueno,
En fin, a lo mejor yo estoy, digamos, un poco perdida. Entonces me gustaría a lo mejor que me aclararan un poco esta parte de las evaluaciones, sobre todo porque también entré a la parte que llevan ustedes, o sea, donde dice estado abierto y evaluación, está Red Ciudad en apertura, está protocolo de apertura, reconstrucción abierta, consejo asesor, evaluación de obligaciones de transparencia y datos abiertos. Y cuando entras a datos abiertos, pues solo hay 17 conjuntos de datos abiertos, los cuales son en realidad las solicitudes de información de todos estos años, ¿no? Entonces, eh, entiendo que tal vez para entrar al conjunto de datos abiertos de la Ciudad de México tendría que entrar a la agencia, no sé, pero no, o no sé en qué momento tendría que haber un vínculo entre lo que hace la agencia y lo que hacen ustedes, o, o no decir que los datos abiertos son solamente las solicitudes de información que se han hecho y que están en un Excel en formato, digamos, para que tú lo busques, ¿no? Sino cuando hablamos de datos abiertos es que quiero entender, por ejemplo, que quiero saber cuántos camiones de basura hay en la Ciudad de México y saber eso estadísticamente cuántos hay, distribuidos por delegación o qué sé yo. No sé, a lo mejor estoy un poco perdida y a lo mejor me gustaría que me aclararan el punto, ¿no? Sí, muchas gracias, Lilia. Creo que en efecto, o sea, tenemos un poco la división y es lo que tendríamos que llegar a realizar, esa unión entre cómo difundimos la información. Y me voy varios pasos atrás. Por un lado, tenemos, digamos, el micrositio, bueno, a ver, no, otro paso atrás. En el caso de Ciudad de México, el portal del Info, o sea, realmente no ha tenido actualización como tal. Luego entonces, o sea, estamos trabajando con un portal de hace, pues, ¿qué quieres? Más de 6 años, yo creo que de haberlo diseñado, con criterios distintos de un colegiado que, pues, tenía prioridades, eso, pues, diferentes, ¿no? Ahora, dentro del, y digamos, esa parte de construcción de un portal, pues, más atractivo, más incurre del lado de quien preside el garante, ¿no? Como todos ustedes saben también, pues los garantes de transparencia en México tienen autonomía por esta vinculación con la agencia digital que referías, que pues es más jefatura de gobierno, es el ejecutivo de la Ciudad de México, ¿no? El punto es que anteriormente, en el caso de Ciudad de México, no se llevaba a cabo, pues, evaluaciones censales de la totalidad, y tampoco teníamos un informe que aglutinara digamos, los porcentajes de con qué cumplen, ¿no? Estos informes y estos Excel que tú abriste y que en efecto está todavía en un lenguaje bien legal, no amigable en términos del lenguaje sencillo, y es lo que tendríamos que aterrizar. En el primer escalón, digamos, lo que nos ocupamos es saber, pues vamos a hacer la totalidad de la evaluación y concentrado en un reporte. Me gustaría si me apoyan en el equipo a visibilizar ese reporte para que es el que concentramos justo toda la información de cumplimiento de obligaciones. Entonces nos dimos a la tarea de hacer ese reporte y ese es el que también se aprueba en el caso de cada año en Ciudad de México. Entonces, ¿cómo podemos igual y en un primer momento, que es la parte ejecutiva del reporte, concentrar esta información de utilidad? Pues lo hemos hecho así, y posteriormente, pues sí, vincular esa utilidad en el portal y luego en el Excel todavía, pues justo es que nos hace falta un lenguaje mucho más sencillo. Incluso a mí me gusta presentar al momento de hacer esto en el pleno, hablar de información anual. Ya el tecnicismo, si es primera evaluación, segunda, tal, vinculante de tal año, en términos de lenguaje sencillo, digamos, viene sobrando. En términos justo de presentarla, pues haremos esos ajustes para, pues sobre todo, creo que aquí hay que pensar dos cosas. Uno, ¿a quién estamos hablando presentando esta evaluación?
justo pues a la sociedad. Entonces tiene que ser en un lenguaje muy sencillo para que pues sepamos que esto es la información anual 2020, ¿no? Ya sí tiene las características de cuándo se levantó, en fin, esa parte técnica pues se cumplirá, pero digamos, también sí es un hecho que nos hace falta ese lenguaje sencillo. No, y es Punto, que además, perdona que te interrumpa, pero sí, creo que es un montón de trabajo el que han hecho. Y, o sea, por ejemplo, aunque están sintetizadas en esos Excel, los, digamos, los resultados de que sí cumplió, que no cumplió, valdría mucho la pena que, digo, porque eso lo hicieron, digamos, yo me imagino que vaciaron toda la información de la cual revisaron y luego la vaciaron al Excel para decir concretamente esto, ¿no? Pasó. Pero valdría mucho la pena saber el previo, ¿no? O sea, todo lo que, bueno, a lo mejor es un exceso de información, a lo mejor para gente de a pie o común y corriente, pero a lo mejor para nosotros como reporteros sí nos interesa saber, en esto sí está cumpliendo y en esto no están cumpliendo. Ahorita en el reporte, en el informe ejecutivo que estaba mostrando Aldo, se ve cuáles son, por ejemplo, las buenas prácticas, los ejemplos que se pueden, digamos, que deberían de replicar a lo mejor otras dependencias, no lo sé, o los retos, ¿no? Que deberían de asumir algunas de las dependencias que no están cumpliendo. Entonces, precisamente eso es digamos, sería lo padre o lo rico ver visualmente, digamos, enterarnos de a detalle qué es lo que ustedes encontraron, ¿no? En esas revisiones y en esas búsquedas de esa información que ustedes mismos elaboraron y que pues es un montón de trabajo, ¿no? sí, justo este informe está también colocado en el Ujú. sitio de evaluación, o tendría que estarlo, porque incluso también nos apoyamos en un adicional que es Ujú. la presentación de resultados que hacemos en el pleno, que es un PowerPoint donde justo concentra, que es el primer documento que les pasamos, los Ujú. principales resultados, ¿no? Digamos, en un primer aproximación a los hallazgos está ese PowerPoint donde hago la exposición al momento de presentarlo en el pleno, y que también ese PowerPoint está, digamos, vinculado a esta socialización y difusión, y regularmente lo compartimos en las redes sociales de Estado Abierto. Después viene este informe que concentra todo, y en tercer sitio, ya más para justo detalle, viene el Excel que tú abrías, Lilia. O sea, justo va como en ese orden de poder utilizar pues los productos de comunicación y que concentran información para todas las personas. Y justo la pregunta es esa, o sea, ya si tenemos, digamos, esos 3, 4 incluso canales de difusión, creo que esto que refieres de poder vincularlo de datos abiertos de evaluación en el micrositio de datos abiertos del propio Info, sí es labor que hemos estado buscando realizar, y lo completaremos, ¿no? Para que también esté ahí a la mano. Ahora, creo que ¿a quién hablan los Excel de la información de los dictámenes regularmente? Pues a los sujetos obligados. Aquí lo que tenemos que hacer es justo eso, o sea, decir, bueno, pues estos Excel que son y que facilitan a los sujetos obligados, ¿cómo también pueden ser útiles a la sociedad que no tiene la necesidad de saber qué artículo o qué fracción aplica, sino qué temática implica esa fracción? Creo que ahí parte de lo que nosotras como equipo tendremos que realizar en el siguiente corte es permear ese lenguaje sencillo y didáctico hasta el Excel, ¿no? Creo que eso es lo que tendríamos que llegar a hacer para que justo pues se le pueda sacar jugo en todos los puntos, ¿no? Sí, no, pero por lo demás está, o sea, ya ahorita vi el informe y está súper bueno, o sea, digamos, a lo mejor, sí, hay que revisarlo con detenimiento para ver, ¿no? Los detalles de toda la información que ustedes ya han recopilado, y sí, o sea, o sea, exhaustivo, diría yo. Sí, muy bueno. ¿Sugieren que lo compartamos con algunos grupos en particular? No sé, me gustaría mucho aprovecharles a ustedes para que nos dieran tips de a quién acercar esta información, en redes sociales sobre todo,
o digo en mesas, no sé, es un poco ese. Digo, yo entiendo que también es un poco complejo para ustedes el tema de, como decimos, no andar pisando callos porque pues, o sea, por ejemplo, si entras al área de sindicatos, hay muchos que no están cumpliendo, ¿no? Entonces, ustedes lo ponen así tal cual, pues los que tienen cero cumplimiento son estos y estos y estos. Entonces, claro, si ustedes empiezan a difundir en redes sociales, los sindicatos tales y tales no cumplen, pues sí, seguramente al rato les van a estar llamando, ¿no? Pero pues no sé, o sea, acercarse a lo mejor más a algunos medios, no sé, buscar la forma de difundir estos reportes. Por ejemplo, esto que ustedes tienen de los sindicatos de que no están cumpliendo, supongo que hay historias detrás de todo eso, ¿no? De, oye, buscamos al titular de este sindicato y nunca nos contestó, o mandamos 20 mails y tampoco respondieron, o esto era lo que tendrían, o cuál es la importancia de que cumplan con esa información, porque a lo mejor no estamos enterándonos de que, por ejemplo, los del sindicato del INVI resulta que son beneficiarios de un montón de prestaciones, entre ellas departamentos para ellos mismos, ¿no? O sea, sí me explico como, digamos, la gravedad de por qué no transparentan la información y que todo esto debería de sintetizarse en que, bueno, pues se tiene que saber, aunque ellos no quieran, o sea, es su obligación que cumplan. Y también lo que no me queda claro es que cuando no cumplen, ¿qué pasa? O sea, porque a nivel federal entiendo que sí se pueden incluso hacer amonestaciones, les pueden, digamos, hasta, digamos, hacer multas o, bueno, presentarles multas, aunque ya sé que eso es muy difícil, pero bueno, en el caso a nivel federal, si eso es difícil, no me quiero imaginar a nivel local cómo es, ¿no? Yo creo que ha de ser una pesadilla que si no cumplen, pues no pasa nada, ¿no? O sí pasa, pero pasa muy poco. Entonces, también eso, ¿no? O sea, como un poco qué costo están teniendo estas dependencias por no cumplir, ¿no? Con lo que tendrían que estar cumpliendo. Pero sí, se me ocurre que solo, digamos, a través de medios, no sé, a lo mejor a través de, digo, yo sé que ya es más trabajo para ustedes, pero yo sé que tienen, por ejemplo, no sé, o incluso ya lo tienen y yo no lo he visto, perdónenme, pero a lo mejor un newsletter de en esta semana te vamos a presentar 2 ejemplos de cuál es la buena práctica y cuál es la pésima práctica, ¿no? Entonces, poner el bueno y el malo y así. Y esta semana nos vamos a enfocar en los sindicatos y esta semana nos vamos a enfocar en el tema de mujeres y quién lleva cuestiones de mujeres, no sé, la de los albergues y la de los estos comedores comunitarios o qué sé yo, o de las becas, qué sé yo. O sea, como, no sé si han visto que en INEGI, por ejemplo, cada semana mandan un, como newsletter, o bueno, no cada semana, diario casi, pero bueno, ellos porque son un mundo de gente y un mundo de información, pero hay una festividad o algo conmemorativo y mandan, hoy es el día de no sé qué, y entonces mandamos los datos estadísticos. Ah, bueno, a lo mejor en el caso de ustedes, no sé, yo sé que algunas cosas sí las han hecho, por ejemplo, como estábamos hablando del tema de lo de las mujeres, que lo hicieron, pero hay un montón de información que ustedes tienen que saben quiénes sí están cumpliendo y quiénes no están cumpliendo, ¿no? O sea, no sé, se me ocurre, pero a lo mejor es demasiado. Yo sé. Muchas gracias, Lilia. No, creo que es muy buena propuesta, igual que ya medio estamos pensando y ahora les comentamos siguiendo el siguiente punto del orden del día, pero bueno, Álvaro, una disculpa que no había visto tu mano levantada. Adelante, por favor, te escuchamos. Sí, voy en la línea de lo que es Lilia. O sea, yo creo que mirando la página web y un poco haciéndome también cargo de eso, yo creo que uno de los grandes desafíos que tenemos, yo no me voy a cansar de decirlo, me deben haber escuchado decir esto años atrás y yo creo que sigue siendo súper actual. Tenemos que pasar de los portales de transparencia a la transparencia en los portales. O sea, de portales que tienen información transparente a ser accesibles, entendibles, legibles por la ciudadanía. Y ahí yo creo que comparto mucho lo que dice Lilia. Yo creo que uno puede de repente trabajar en infografías, por ejemplo, o en visualizaciones que hagan más atractivo el consumo de esos datos y más comprensible, ¿no? O sea, yo pensaba un poco, ustedes lo conocen perfectamente, ¿no? A Pictoline o a Statista, digamos, que hacen imágenes cortitas, chiquititas, Ujú. pero que son de alto impacto, sin pegarle a nadie directamente, tú ves esa visualización y te haces una panorámica completa. Oye, mira, resulta que yo como les digo, en la última reunión no estuve, conozco bastante menos de la experiencia de México en estos temas, digamos, de la relación entre los órganos garantes y los sujetos obligados, pero este tipo de imágenes, primero, ayuda a educar a la ciudadanía,
de que este es un derecho que es exigible. Yo creo que ahí hay un tema incluso de formación cívica, ¿no? Que hay que contribuir a que la gente se dé cuenta de que esto no es algo opcional, sino que debiera ser un imperativo hoy día en materia de integridad pública. Y las infografías, este tipo de visualizaciones contribuye mucho en eso, digamos, ¿no? Que tú lo sabes, Mari Carmen, que yo he sido súper crítico, por ejemplo, al mecanismo de reporte independiente de la Alianza para el Gobierno Abierto, porque justamente nadie se lee las 280 páginas de cada reporte de cada país, porque son indigeribles, digamos. O sea, yo me las leo porque yo creo que yo debo ser el único ser humano en la Tierra que se lee esos informes, ¿no? Y me encuentro con un montón de detalles que nadie conoce. Y los trato de traducir después a manera simple en las cosas que escribo. Pero ahí yo creo que hay reconociendo todo el esfuerzo que han hecho, creo que es una cosa interesante. Segundo, creo que en esta misma línea de la colaboración, tal como Lilia plantea, ¿no? El tema del periodismo de investigación, yo creo que también a lo mejor pensar en tipos de usuarios que consuman esa información sería interesante, ¿no? Porque a lo mejor ahí pueden haber narrativas, ¿no? O historias que escribir, pero que cuando uno mira la página no se encuentra con la información de primera mano, ¿no? Entonces, ahí también a mí se me ocurre que establecer algún tipo de vínculo más sustantivo con universidades, ¿no? Yo lo que he hecho acá en Chile para ayudar al Consejo para la Transparencia es, de alguna manera, generar espacios con ellos para decir, bueno, ¿en qué tema ustedes ven que no hay mucha promoción de la transparencia? Y tratamos de orientar tesis de grado o trabajos, digamos, aplicados con esas bases de datos. O sea, de alguna manera dándole reutilización más simple, ¿no? Y finalmente, algo que, no, que me parece también súper importante, y es que, claro, cuando uno mira la página, hay que tener también cuidado, discúlpenme mi tecnicismo, ¿eh? Pero cuando uno ve que hay archivos en PDF y Excel, estamos hablando de la primera y la segunda estrella en términos de los estándares de datos abiertos. O sea, para yo poder reutilizar un Excel, tengo que tener Excel. O sea, no es algo que yo pueda, digamos, automáticamente. Entonces, yo ahí también haría un esfuerzo, si ustedes creen. Yo sé que puesto puede ser un poco más de trabajo, pero creo que en este tipo de cosas uno tiene que predicar con el ejemplo y tiene que, de alguna manera, demostrar apertura a partir de cómo uno lo hace, ¿no? Eh, por ejemplo, CSV, digamos, ¿no? O sea, tratar de por lo menos también poner un formato adicional que permita, ¿no? Este tema de pensar también en los públicos, ¿no? Porque yo creo que ahí respondiendo a lo que tú pensabas ahí, Lilia, a lo mejor, claro, de repente tener una sección para periodismo de datos, otra más para gente académica, digamos, que quiera aprovechar estos datos, digamos, o sea, y poner como titulares, ¿quieres hacer tu tesis sobre datos, sobre información pública? Acá te recomendamos estas bases de datos que pueden ser muy atractivas, ¿no? O en temas más vinculados con el cumplimiento, ¿no? Entendiendo de que a lo mejor en nuestros países hacer ranking a veces no es lo más adecuado, pero por lo menos que quede en evidencia que quiénes son los que cumplen, quiénes son los que cumplen más, y efectivamente también, por lo menos que les dé un poquito de vergüenza, quienes cumplen menos, digamos. O sea, porque esto es una obligación, además, es una norma. O sea, hay detrás un reglamento, una norma, digamos, un marco legal que los obliga, ¿no? Entonces, quería reforzar un poco el punto que hacía Lilia porque creo que uno puede apoyarse, ¿no? O sea, me encantaría ver algún día así como un pictoline, ¿no? Así como los dibujitos de alguno de estos temas. O sea, así como, ¿sabías tú quiénes son los que cumplen más o cumplen menos? Sin hacer referencia a una institución, de repente uno puede hacer referencia al sector y con eso ya uno genera, digamos, impacto en la opinión pública, que creo que ese es un elemento relevante. Solamente eso quería comentar y muchas gracias. Ya tomamos nota, porque sí, definitivamente creo que esta forma de cómo vendemos y cómo acercamos la información, ya que está hecha y ya que pues está justo el trabajo primordial. Aquí, conforme les escuchaba, me acordaba de pues sí, una imagen que se trabajó en el equipo desde hace, pues fue en 2019, si no mal recuerdo, Zule, sobre cómo tomamos una obligación de transparencia y la convertimos en una historia. Y justo, digo, la idea original era cómo podemos aprovechar en algo que sea como muy útil la visibilización de esta información de obligación, ¿no? ¿Quién me ayuda a saber de medicamentos, también sobre becas? Y ahí fuimos contando, ¿no? Honestamente, lo que buscamos aquí
y nos quedamos pues en toda esta parte de, fue creo que la primera y la única que hemos visibilizado en este sentido, porque pues primero justo nos dimos a la tarea, incluso no teníamos lineamientos actualizados de evaluación de transparencia, ¿no? Entonces, con nuestro equipo de trabajo dijimos, a ver, ¿qué necesitamos para primero pues tener los lineamientos actualizados, tener una metodología, estandarizar, capacitar a las personas que realizaran esta evaluación? Y digo, solo también por contexto, en el INAI, el trabajo que realizamos en la Ciudad de México respecto a estudios aplicados, transparencia, evaluación, también apertura institucional, el derecho de acceso a la información, son 4 direcciones generales. En el caso del Info es mi ponencia y una dirección, y realmente las ponencias pues tendrían que estar solamente para el pleno. Sin embargo, pues aquí somos, justo por eso siempre hablo de un equipo de estado abierto. Y digamos, no sé si en este sentido, por ejemplo aquí, pues igual ya hay mucho texto, no sé, pero la idea es justo ver que sí tenemos como en el radar el poder ser como pues, mucho más afables en términos de comunicación. Y bueno, me acordaba de de glosario abierto, que es una de las cosas que retomaremos de 2019 que teníamos, junto con espacios abiertos, que bueno, ese es otro referente, pero que también podría caber perfectamente en lo que comentabas, Lilia, del newsletter, porque en efecto, pues hemos también realizado y trabajado con boletines, que un poco dado por la dinámica que tuvimos en el 2021, que fue así de muchísimo trabajo. Sí. Uno de los objetivos de este 2022 es visibilizar todo lo que hemos hecho en los 3 años anteriores, pero con esta puntualización de a quién les sirve y cómo lo presentamos. Claro. Entonces, lo que ustedes nos han pues expuesto hasta ahora va en esa misma focalización, así que bueno, pues ahí la llevamos. No sé si, bueno, pasando en horas del tiempo, si pasamos al siguiente punto, Zule, ¿cierto? O no sé si Fernanda quiera comentar algo al respecto de este punto. También ella estaba interesada el año pasado, en justo con María, hacer como una revisión adicional al consejo en materia de cómo visibilizamos la información en redes sociales. Y doy justo pie a este segundo punto, porque tenemos, sobre todo, pues, de qué sí nos hemos podido, digamos, hacer cargo, es de visibilizar la información que generamos a través de la cuenta de Twitter de Estado Abierto, del Facebook, del Instagram, que lo abrimos y francamente no le hemos dado vida, porque pues como todos ustedes saben, pues sí requiere estrategias, en fin, y por supuesto que manos, ¿no? Aquí le hacemos, en fin, a todos, todas, a todo. Y me gustaría comentar y preguntar sobre todo si el uso de las redes sociales y focalización que hemos dado en estado abierto, ¿cómo podemos tener un mayor aprovechamiento, ¿no? Y también pues lo vinculo con la planeación de este 2022, porque como les comentaba previo, por un lado tenemos que hacemos estudios aplicados, tanto internos como externos, ¿no? Ahorita, por ejemplo, estamos en elaboración y prácticamente entrega del estudio externo 2021, que se focalizó en personas adultas mayores, en mujeres, y bueno, estaremos justo en ciernes eso, ¿no? Pero en estudios aplicados también habrá que hacer un espacio en este 2022 para presentar lo que tenemos. Por otro lado, tenemos como el ámbito de diagnósticos. Hemos hecho diagnósticos de accesibilidad de la información, de apertura institucional, de transparencia proactiva y de estructura de las unidades de transparencia. No sé si por ahí tenemos unidades y comités.
si por ahí tenemos como apoyo visual de estos temas que estoy comentando. ¿Qué más hacemos y qué más tenemos en esta planeación 2022? Pues el ámbito de evaluación que les comentamos, que también implica no solo revisar los portales y la plataforma nacional, sino también la dictaminación de todas las denuncias de vacíos de información que hay. ¿Qué significa eso? Que conforme una persona presenta una omisión de información o presunta omisión en los portales, como pleno, pues lo recibimos como denuncia, revisamos, dictaminamos y determinamos, ¿no? Entonces, ese campo de dictaminación también está en nuestro radar y en nuestro ámbito de coordinación. ¿Qué otra cosa tenemos? Todo lo que implica justo apertura institucional, que en el caso de Ciudad de México lo realizamos pues a través de la red Ciudad en Apertura, que lleva justo una metodología propia, desde pensamiento de diseño, con innovación y sobre todo con focalización de temas, ¿no? Por otro lado está el OGP local Ciudad de México, que ese es el modelo AGA, ¿no? A nivel mundial, que también corremos esa parte desde apertura institucional, y el DAI, que es la implementación y la presentación de esta herramienta con comunidades, sobre todo trabajamos con grupos en vulnerabilidad, y bueno, pues esa parte la vinculamos con detección de necesidades y apertura para construir y co-crear soluciones focalizadas y muy concretas. En el caso de la y bueno, viene también la actualización de padrón de sujetos obligados, también está en nuestro ámbito de acción y la parte estadística y de datos abiertos, ¿no? Y les cuento todo este bagaje porque justo la idea es que en este 2022 podamos vincular la difusión de lo que hacemos también quizá con una periodicidad ya sea quincenal, mensual, semanal, dependiendo, hacia temas muy concretos de todo eso que trabajamos, ¿no? Porque también hacemos pues numeralia, datos, hacemos el mapeo, digo, y eso más por ámbito también en pandemia, de revisión de qué tanta actividad ya hay en los garantes locales, a nivel nacional, cómo están, si están activos o no los sujetos obligados de la Ciudad de México y sacamos nuestras gráficas de cuarentena en pandemia, en transparencia. Entonces, bueno, les comentamos y les preguntamos si tuvieran alguna sugerencia de cómo podemos en digamos, pues todo de actividades que realizamos, si tuvieran alguna sugerencia de un tema en particular para focalizarlo por ahí, o de alguna periodicidad también de difusión de la información, por si por ahí me hace falta algo, Zule, si me completas de las preguntas que teníamos para el consejo. No, está completo, pero sí nada más reforzar un poco que la idea es que el brevario que ha expuesto la comisión NAVA es un poco también para poder focalizar por temas, ¿no? Yo le comentaba, ahora estará expensada que nos sentemos bien a arrastrar el lápiz. Por ejemplo, las evaluaciones se fueron transformando, a veces era global, era el resultado global y no se focalizaba. Entonces transitamos a hacerlos como temáticas, así más o menos le llamamos, a focalizarnos en contrataciones, en programas sociales. La idea es que para este año pudiéramos tener a lo mejor algo en el radar que no estamos detectando, algún tema y en caso de evaluación, pues poder focalizar en ese punto, ¿no? O en ese tema. Los reportes que hemos realizado también por ahí creo que faltó, me parece mencionar, que también estaremos o estará el equipo monitoreando todo aquello de nueva cuenta de programas y acciones sociales. Tenemos varios reportes también ahí, es demasiada información que a veces se pierde, pero es muy rica, ¿no? O sea, oía a Álvaro que decía que es la única persona en el mundo que se pone a leer a detalle. Bueno, creo que ahí hay una mina de oro que también nos falta
explotar muchísimo, y que la idea también es focalizar los temas, o sea, sí, de ir de lo general a lo particular, ¿no? A lo mejor en algún tema específico sobre programas y acciones sociales que no traemos, estaría genial que nos pudieran como dar como ideas de, pues, no sé, podría ser programas y acciones sociales de, no sé, un tema específico para anotarlo y así poder, bueno, completar o complementar más bien esta planeación que estamos previendo para este año desarrollar y, y irnos, pues eso, focalizando para tener más asertividad. Muy bien. Oye, si me permiten solamente partir un comentario que no sé si lo tienen contemplado en la programación, porque estaba mirando justo recién. Este 5 de marzo es el Open Data Day. En general en todo el mundo se hacen, digamos, distintos tipos de actividades, distintas, digamos, acciones. En algunos casos se siguen haciendo hackathons, yo no sé cómo, pero bueno, hasta el 2021 siguen haciendo maratones de datos, cuestiones que por lo menos a mí me llama la atención, pero bueno, sigue siendo una herramienta muy útil para poder, digamos, convocar, ¿no?, a la comunidad que reutilice información pública. Yo creo que a lo mejor ahí, relacionado con lo que dice Zulema, sería bueno que desde este lado, digamos, desde la estrategia esta de estado abierto del Info, Ciudad de México, pudiera a lo mejor hacerse, yo no sé si a lo mejor ya lo tienen diseñado y tienen ahí contemplado hacer algo, pero yo diría que a lo mejor sacar partido un poco a esta información en esa perspectiva. Y estaba mirando también, no sé si ustedes participaron en la cumbre de la OGP a fines del año pasado, que hay temas que vienen sí o sí en materia de datos e información pública, sin lugar a duda el tema género, diversidades sexuales, o sea, todo el tema que tiene que ver con esos datos, digamos, ¿no? Pero tengo la sensación de que hay una ventana de oportunidades bien grande, y ligadas también, me imagino, a lo que es OGP local, ¿ah? Porque yo no sé si ustedes saben que salió la convocatoria ahora, creo que hasta el 15 de marzo, nuevos gobiernos subnacionales se van a sumar. Esto es una noticia bien importante para nosotros, ¿ah? Porque si ustedes se dan cuenta, este año van a ser más gobiernos subnacionales que gobiernos nacionales los miembros de OGP. O sea, ya éramos 76 gobiernos subnacionales y 78 nacionales. Si a esos 76 les sumamos nota que van a entrar en el nuevo corte, vamos a tener más de 100 gobiernos subnacionales. Por lo tanto, se cumple una profecía de alguna manera, y es que el gobierno abierto del presente y el futuro va a ser local o subnacional. Va a ser mucho más importante lo que pase a nivel territorial en estos temas de apertura que a nivel, digamos, nacional, ¿no? Entonces, yo creo que también hay una ventana de oportunidad que hay que saber aprovechar, sobre todo por el tema de los ODS, por el tema de lo que ha pasado en la proximidad. O sea, los datos en el territorio son mucho más importantes hoy día para tomar decisiones de política pública, pero no quería pasar esto del Open Data Day porque creo que es una oportunidad que está a la vuelta de la esquina y en la que yo creo que debería, digamos, el Info hacer alguna actividad, tal vez congregando o de alguna manera reencantando o restableciendo el vínculo con periodistas de datos, la comunidad de hackers cívicos o de tecnología cívica, la comunidad académica. Yo creo que sí hay una excelente oportunidad para hacer algo, incluso en formato remoto, que puede ser muy interesante. Eso quería comentarle. Muchas gracias, Álvaro. Ya tomamos nota de todo y ahora en los acuerdos vamos a leer lo que nos han referido y bueno, por si que no se nos vaya a ir nada. Lilia, ¿tú tuvieras algún comentario o sugerencia? No, o sea, creo que como bien dice Álvaro, en marzo todo lo del Open Data Day es un buen contexto perfecto para, pues para arrancar con más cosas que a lo mejor
entiendo que en enero todavía es un poco complicado por muchas cosas que se traen cargando detrás, pero yo creo que queda perfecto porque es como digamos el momento en el que todo el mundo voltea precisamente a ver el tema de, ay, ¿cómo estamos en datos abiertos? Y cómo está el gobierno local en esa materia. Y como se hacen muchos eventos, seguramente pues sí, servirá, ¿no? Servirá de contexto y de pretexto, por así decirlo. Y, mira, sí, Álvaro aquí trae lo de los ODD, que también ese es otro reto, porque se supone que se pusieron, como diríamos, la vara muy alta en muchas cosas, y no sé qué tanto se va a cumplir eso, ¿no? Cuando llegue el momento. ¿Qué fecha deadline es, Álvaro, para el cumplimiento? A lo de los ODS, ¿no? Pues, o sea, de eso no, bueno, eso tenemos, se supone hasta del 31 de diciembre del 2030, pero yo Ah, lo veo difícil, sí, lo veo no, muy difícil. sí, son demasiadas cosas. Sí, de hecho lo que pues le vamos a avanzar también en el equipo de Estado Abierto con la planeación este año. Calculo para la próxima semana, por ahí del lunes, lo vamos a estar trabajando todo para poder también tener, se los acercaremos vía correo electrónico, por si tienen justo alguna sugerencia antes de tener nuestro siguiente consejo, pudieran opinarnos, estaríamos muy contentas de ello, ¿no? O sea, ya calendarizado el 2022 y qué temas vamos a focalizar en cada semana, quincena, mes, en fin. Y ahorita también que los escuchaba, sobre lo que decías de la relevancia, Álvaro, de los gobiernos locales y de las gestiones locales más que solamente de los ejecutivos. En efecto, creo que pues ahí está el trabajo y también la flexibilidad para saber qué apertura se está logrando en qué ejercicios, ¿no? Por ahí el año pasado hicimos justo el levantamiento del diagnóstico de estado del arte de apertura en México, con estos ejercicios que incluían justo los modelos de OGP, los modelos del Sistema Nacional, del INAI, más modelos diferenciados. Y en el caso de la Ciudad de México, pues como les comento, pues vamos siendo un tanto disruptivas, innovadoras, con modelos diferenciados, pero con esta focalización en ODS. También se los dejamos por si es de utilidad revisar, porque hay que igual sacarle un montón de jugo. Este mapeo de estado del arte de apertura, si por ahí me regalan para dejar aquí constancia en el consejo, la infografía que resume cuántos ejercicios en el país, sobre todo en los últimos 6 años, se mapearon por parte de los garantes, tanto locales, como de otros actores relevantes como de GovLab en la Universidad de Nueva York, que ha trabajado también con distintos gobiernos locales para realizar apertura. Entonces eso la verdad es que también está bueno dejarlo por acá, porque creo que en efecto es por ahí. Y mi otro comentario iría de camino a que el visibilizar datos con enfoque de género también es un compromiso que tenemos en este 2022, porque suscribimos el Pacto por una Justicia Abierta y justo con perspectiva de género que lanzó X Justicia el año pasado, y el objetivo es tener pues esa visibilización de información, ¿no? Tanto de lo que nosotros desde Estado Abierto de Ciudad de México tengamos como en otros sujetos obligados de la ciudad. Así que pues seguiremos abonando esta agenda de ODS 2030 porque en efecto pues hay que aportarle por ahí, y la perspectiva de género prácticamente está horizontalizada en todo lo que realizamos, ¿no? Así que bueno, tomaremos lo del Open Data Day. También comento, sí hemos participado los años anteriores y sin duda alguna también lo haremos. Estamos justo a nada, no sé cuánto, nos hacen falta un par de añitos creo, Aldo, si no me corriges, de los 15 años justo de datos abiertos, de informaciones
solicitudes de información que se han presentado en antes DF, ahora Ciudad de México. 3 años, comisionada. Nos faltan 3. Gracias, Aldo. Bueno, ya casi tenemos los 15. De tal manera que, pues eso, se aproveche pues todo este cúmulo de solicitudes de información para visibilizar y tener, sobre todo, generar transparencia proactiva. No sé si ustedes lo han visto, pero muchas veces se pueden sacar ejercicios de transparencia proactiva o de apertura sin necesariamente estar vinculados a exigencias cotidianas, y por eso nosotros recurrimos siempre a lo que ya se preguntó, al DAI, ¿no? Para entonces estar vinculado con una necesidad muy concreta que ya se expuso y no hablar de narrativas que no estén vinculadas a necesidades sociales, ¿no? Entonces, eso pues estaremos ahondando en ello este año, por supuesto. Entonces, no sé si algún tema me haga falta equipo de visibilizar por acá, pero bueno, era eso, justicia abierta, lo del Open Data, los años que nos faltan, y bueno, la focalización hacia apertura en lo local, por supuesto. No sé si hay algún punto que quieran agregar. Por aquí veo que escribieron algo en el chat. Solo, María Carmen, comentar que debiera ahora, en lo que queda de enero, salir la convocatoria a pequeños grants para poder apoyar financieramente algunas de las actividades del Open Data Day, para que estén atentos, porque o sea, esto es un consorcio que se arma, digamos, donde hay apoyos también, por si ustedes quisieran plantear alguna actividad en asociación con alguna, no sé, ONG, fundación. No son muy grandes los recursos, pero por lo menos ayudan algo, digamos, y es muy buena la herramienta que les compartí ahí, así que, porque pueden incluso hacer como diseños interactivos utilizando los logos del Open Data Day, para que lo tengan en consideración, porque de aquí a fin de mes debiera aparecer la convocatoria para postularse, digamos, a fondos o pequeños grandes. No, buenísimo, buenísimo. Muchas gracias, Álvaro. Y yo preguntaría, bueno, si tuvieran cuentas a las cuales hay que seguir, cuentas sobre todo de Twitter, de dateros, estaría buenísimo si nos los pudieran compartir. Nosotros ya en Estado Abierto seguimos varios, pero por si nos faltaran alguno o algún especialista, justo hackers cívicos, creo que estaría también excelente tenerlos. Ok, eso lo he anotado para pasárselos. Sí, sí. Listo, pues creo que sería todo por esta sesión. Nada más, creo brevemente pasaríamos a la lectura de los acuerdos y estaríamos por terminar. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes a todas, todos. Qué gusto saludarles. Procederé a hacer la lectura de los acuerdos de la reunión del día de hoy y quedando atentos si algo se tuviera que precisar o algo se tuviera que aumentar en la lectura que realice. El primer acuerdo es, el Consejo recomienda que las evaluaciones deben reflejar la información que no se encuentra en los reportes generados para facilitar el acceso a la información que fuese revisada en esas mismas. Realizar ajustes en los formatos para que tengan un lenguaje sencillo y así comunicar la información que se difunde de las evaluaciones y permear el lenguaje didáctico en las hojas de cálculo de Excel específicamente, como primer acuerdo. Segundo acuerdo es, se recomienda buscar acercamiento con medios de comunicación y personas reporteras para compartir la información sobre el cumplimiento de obligaciones de transparencia de los sujetos obligados y mostrar la gravedad de no transparentar la información a la que están obligados a publicar. Se recomienda elaborar un newsletter temático con ediciones semanales que aborden diversos temas de la agenda donde se pueda compartir la información sobre el cumplimiento de las obligaciones de transparencia en la capital. Igual, el tercer
La tercera recomendación y acuerdo es, se recomienda trabajar en generar infografías y visualizaciones con información de alto impacto que muestren de manera panorámica la información con motivos pedagógicos. De igual forma, se recomienda pensar en los tipos de usuarios que consumen la información, así como establecer vínculos con universidades para impulsar las temáticas de transparencia. Por último, se observa y se invita a evitar carga de archivos en formatos, en formato Excel y PDF y cambiarlos por otro tipo o aumentarlo con un nuevo tipo de formato CSV y que se cumplan los estándares de datos abiertos de manera que se facilite su utilización y reutilización. Cuarto acuerdo recomendación es realizar ejercicios para liberar y aprovechar los bancos de datos abiertos en el marco del 5 de marzo Open Data Day y se recomienda visibilizar temas tales como género, igualdad, diversidad, violencias, feminicidios, compras relacionadas con COVID-19 y temas emergentes de política pública. Se invita a aprovechar los datos a nivel local y generar comunidad con organizaciones cívicas y academia para su uso, cívicas y civiles y academia para su uso y aprovechamiento. Quinto acuerdo es visibilizar la información que se tiene en el equipo y sujetos obligados relacionada con género, de acuerdo con los ODS de la Agenda 2030 y la adhesión del Pacto por una Justicia Abierta. Y sexto es que las personas integrantes de este consejo acercarán direcciones de cuentas de Twitter de personas que trabajen en agenda de datos abiertos. Comisionada, sería cuanto con los 6 acuerdos que se registraron en esta cuarta sesión del Consejo Asesor. Gracias, Aldo. Lilia, Álvaro, no sé si quisieran agregar alguno más o así está. No, está perfecto ya. Todo muy Sí, bien. por mí, ok, de acuerdo. Muchas gracias. Pues nada, creo que chamba seguimos teniendo, entonces nos aplicaremos a ello. Y bueno, por ahí, si ven algún elemento más por poder adicionar, visibilizar, en fin, tenemos, ya ven que el chat del Consejo estaba abierto, así que está más que a la espera, ¿no? de cualquier recomendación o sugerencia que tengan por ahí. Muchísimas gracias por su tiempo y muchas gracias, chicos. Equipo ha estado abierto, chicas y chicos. Muchas gracias a todas y todos y que tengan excelente semana. Igual, gracias a ustedes. Igualmente, que estén muy bien, ¿eh? Un abrazo a la distancia. Chao, chao. Hasta luego, gracias. Abrazo, Bye. gracias. Gracias.